Hoy en Historium te contamos la historia de Nueva York. Nueva York es una de las ciudades más famosas y visitadas del mundo, pero ¿cómo llegó a ser lo que es hoy? En este video te contamos la historia de Nueva York desde sus orígenes como una colonia holandesa hasta su transformación en un centro financiero y cultural global. Nueva York del siglo XVII. El nacimiento de Nueva Ámsterdam. La primera exploración europea del puerto de Nueva York fue realizada por el navegante italiano Giovanni da Verrazzano en 1524, pero no fue hasta 1609 cuando el inglés Henry Hudson, al servicio de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, navegó por el río que hoy lleva su nombre. Hudson buscaba una ruta hacia Asia, pero encontró un territorio rico en pieles de animales, que pronto atrajo el interés de los comerciantes holandeses. En 1624, los holandeses fundaron el primer asentamiento permanente en la isla de Manhattan, llamado Nueva Ámsterdam, en honor a su capital. El primer gobernador fue Peter Minuit, quien en 1626 compró la isla a los nativos americanos por el equivalente a $24. Los colonos se dedicaron al comercio de pieles con los indígenas, especialmente de castor, nutria y bisón. También cultivaron la tierra y construyeron casas de madera, piedra o ladrillo. El poblado creció rápidamente y pronto se convirtió en el centro de la colonia de Nuevos Países Bajos, que abarcaba partes de los actuales estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Delaware. Nueva Ámsterdam era una ciudad diversa y tolerante, donde convivían personas de diferentes orígenes, religiones e idiomas. Entre los primeros colonos había holandeses, valones, de lo que hoy es Bélgica, franceses, ingleses y judíos. También había esclavos negros traídos de África que desempeñaban un papel importante en la construcción y el mantenimiento de la ciudad. El gobernador más famoso de Nueva Ámsterdam fue Peter Stuyvesant, quien llegó al poder en 1647. Stuyvesant era un hombre estricto y autoritario que impuso su voluntad sobre los habitantes con mano dura. Ordenó cerrar las tabernas a las 9 de la noche, prohibió los techos de paja por el riesgo de incendio y reforzó la defensa de la ciudad con un muro en el extremo norte de Manhattan. La calle que se formó junto al muro se llamó Wall Street y hoy es el símbolo del poder económico de Nueva York. Nueva York del siglo XVIII. La conquista inglesa y la independencia americana. La rivalidad marítima entre holandeses e ingleses llegó a su fin en América del Norte con la victoria de estos últimos en 1664. Ese año, una flota inglesa al mando del coronel Richard Nicolls llegó al puerto de Nueva Ámsterdam y exigió su rendición. Stuyvesant se negó a entregar la ciudad, pero los habitantes no quisieron luchar y le obligaron a capitular. Los ingleses tomaron posesión de la ciudad y la rebautizaron como Nueva York, en honor al duque de York, hermano del rey Carlos II. Los ingleses respetaron los derechos y propiedades de los antiguos colonos holandeses, pero impusieron su dominio político y comercial sobre la región. La ciudad siguió creciendo y prosperando como un puerto estratégico para el comercio con Europa y las colonias del Caribe. También se convirtió en un centro cultural y educativo, con la fundación del King's College, hoy Universidad de Columbia, en 1754. Sin embargo, el siglo XVIII también fue testigo de las tensiones entre los colonos americanos y la metrópoli británica, que desembocaron en la Guerra de Independencia. Nueva York fue un escenario clave de este conflicto, ya que albergaba a partidarios de ambos bandos. Los patriotas, que querían la independencia, y los leales, que seguían fieles al rey. La ciudad sufrió varios ataques y ocupaciones militares, y fue escenario de batallas como la de Long Island o la de Harlem Heights. En 1783, los británicos evacuaron la ciudad y reconocieron la independencia de las 13 colonias. Nueva York se convirtió en la primera capital de los Estados Unidos y fue allí donde George Washington juró como primer presidente en 1789. Sin embargo, la capital se trasladó pronto a Filadelfia y luego a Washington, D.C., Nueva York del siglo XIX. La expansión urbana y la inmigración masiva.
El siglo XIX fue el siglo de la transformación de Nueva York en una gran metrópoli. La población de la ciudad se multiplicó por 10, pasando de unos 60.000 habitantes en el año 1800 a más de 600.000 en el año 1850 y a más de 3 millones en 1900. Este crecimiento se debió principalmente a la llegada masiva de inmigrantes procedentes de Europa, especialmente de Irlanda, Alemania e Italia, que buscaban una vida mejor en el Nuevo Mundo. Los inmigrantes se establecieron en barrios étnicos como el Lower East Side, Little Italy o Chinatown, donde conservaron sus costumbres y lenguas, pero también se integraron en la sociedad americana. La ciudad también experimentó una gran expansión territorial y urbanística. En 1811 se adoptó el Plan de Comisionados, que estableció el trazado en cuadrícula de las calles y avenidas de Manhattan. En 1857 se inauguró el Central Park, el gran pulmón verde de la ciudad. En 1874 se anexionó el Bronx, y en 1898 se creó el actual municipio de Nueva York, formado por 5 distritos: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. Nueva York se convirtió en un centro industrial, comercial y financiero de primer orden. El puerto de Nueva York era el más importante del país y el punto de entrada de millones de inmigrantes. La ciudad también se benefició del desarrollo del transporte ferroviario, que la conectaba con el resto del país. En 1883 se construyó el puente de Brooklyn, que unió Manhattan con Brooklyn por primera vez. En 1898 se inauguró el primer metro subterráneo de la ciudad. La ciudad también fue un centro cultural y artístico, donde florecieron movimientos como el trascendentalismo o el realismo. Escritores como Washington Irving, Edgar Allan Poe o Walt Whitman vivieron y trabajaron en Nueva York. También surgieron periódicos influyentes como el New York Times o el New York Herald. La ciudad acogió espectáculos teatrales, musicales y circenses en lugares como Broadway o Coney Island. Sin embargo, el siglo XIX también fue testigo de los problemas sociales y políticos que acompañaron al rápido crecimiento de la ciudad. La pobreza, el hacinamiento, las enfermedades y la criminalidad afectaron a muchos habitantes, especialmente a los inmigrantes. La corrupción política era rampante y estaba encarnada por el Tammany Hall, una organización que controlaba el Partido Demócrata y que ofrecía favores a cambio de votos. La ciudad también sufrió las consecuencias de la Guerra Civil, que enfrentó al norte industrializado con el sur esclavista. En 1863 estallaron violentos disturbios contra el reclutamiento militar obligatorio, que causaron cientos de muertos y heridos. Nueva York del siglo XX, la consolidación como capital mundial. El siglo XX fue el siglo del apogeo de Nueva York como una ciudad global e influyente en todos los ámbitos. La ciudad continuó creciendo demográfica y territorialmente, alcanzando los 10 millones de habitantes en 1930. La inmigración siguió siendo una fuente importante de población, aunque disminuyó después de las leyes restrictivas de 1924. Los nuevos inmigrantes procedían principalmente del sur y este de Europa, así como de Asia y América Latina. La ciudad también experimentó una gran transformación urbanística y arquitectónica. La escasez de espacio y el aumento de la demanda impulsaron el desarrollo de los rascacielos, que se convirtieron en el símbolo de la ciudad. El primer rascacielos de Nueva York fue el Flatiron Building, construido en 1902. Le siguieron otros edificios emblemáticos como el Woolworth Building, el Empire State Building, el Chrysler Building o el Rockefeller Center. La ciudad también se expandió hacia arriba con la construcción de puentes y túneles que conectaban los distintos distritos, como el puente de George Washington o el túnel Lincoln. Nueva York se consolidó como un centro económico y financiero mundial donde se concentraban las sedes de grandes empresas, bancos y bolsas. La ciudad también fue un centro cultural y artístico, donde surgieron y se desarrollaron movimientos como el modernismo, el expresionismo abstracto, el pop art o el hip hop. Nueva York fue la cuna de artistas como Andy Warhol, Jackson Pollock, Frank Sinatra o Jay-Z. La ciudad
también fue un escenario de eventos históricos como la Exposición Universal de 1939, la Conferencia de las Naciones Unidas de 1945 o los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, el siglo XX también fue testigo de los desafíos y conflictos que enfrentó la ciudad. La Gran Depresión de 1929 afectó gravemente a la economía y provocó el aumento del desempleo y la pobreza. La Segunda Guerra Mundial supuso una movilización masiva de recursos y personas para apoyar el esfuerzo bélico. La Guerra Fría colocó a Nueva York en el centro de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La ciudad también vivió episodios de violencia racial, social y política, como los disturbios de Harlem, Stonewall o Crown Heights. La crisis fiscal de 1975 puso en peligro la solvencia de la ciudad y obligó a recortar servicios públicos y empleos. La delincuencia, las drogas y la contaminación también fueron problemas que afectaron a la calidad de vida de los habitantes. Nueva York del siglo XXI. La recuperación y la diversidad. El siglo XXI ha sido el siglo de la recuperación y la diversidad de Nueva York. La ciudad ha superado las secuelas del 11S y ha reconstruido el World Trade Center con un nuevo rascacielos, el One World Trade Center, inaugurado en 2014. La ciudad también ha mejorado su seguridad, su limpieza y su transporte público, gracias a las políticas implementadas por los alcaldes Rudolph Giuliani y Michael Bloomberg. La ciudad ha seguido siendo un destino atractivo para los inmigrantes que han aportado su cultura y su dinamismo a la sociedad neoyorquina. La ciudad también ha sido un referente en la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y la innovación tecnológica. Nueva York es una ciudad que nunca deja de sorprender y fascinar a sus visitantes y residentes. Es una ciudad que ha sabido adaptarse a los cambios históricos y que ha mantenido su espíritu cosmopolita y creativo. Es una ciudad que merece ser conocida y disfrutada por todos. Si te ha gustado el vídeo y quieres apoyarnos, dale a like, suscríbete y deja un comentario. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.